En la primavera de 1291, el mayor ejército que el Islam había reunido en generaciones marchó sobre Acre, el último bastión cristiano en Tierra Santa. Con decenas de miles de soldados y voluntarios, no se trataba de un simple asedio, era un ajuste de cuentas, el último esfuerzo por borrar de la historia a los estados cruzados. Y Acre, antaño la joya del Oriente Latino, ahora estaba sola. Durante 2 siglos, la ciudad había estado en el centro de la lucha de la cristiandad. Capturada en 1104, se convirtió en el gran puerto del reino, lugar de desembarco de peregrinos, lugar de reunión de reyes, y más tarde, tras la caída de Jerusalén, en su capital. Aquí, las órdenes militares construyeron sus fortalezas, los comerciantes abarrotaron sus mercados y, por un tiempo, pareció que el sueño de las cruzadas podría perdurar, pero el equilibrio de poder estaba cambiando. El ascenso del sultanato mameluco transformó la guerra. Nacidos de la élite de soldados esclavos de los ayubíes, los mamelucos forjaron un estado militante basado en la disciplina, la fe y el asedio. Bajo el mando del sultán Baibars, desmantelaron una tras otra fortaleza, hasta que incluso el poderoso crack de los caballeros cayó en 1269. Con cada victoria, la amenaza se apretaba. Para 1289, Trípoli había desaparecido. Solo quedaba Acre. La chispa surgió al año siguiente, cuando turbas cristianas masacraron a los comerciantes musulmanes de la ciudad. El sultán Qalawun aprovechó la indignación para convocar a sus ejércitos, pero murió antes de poder marchar. Por un instante, Acre respiró aliviado, pero su hijo, Al-Asraf Khalil, juró terminar lo que su padre había empezado. A principios de 1291, las huestes mamelucas estaban en marcha, convergiendo hacia el último bastión de los estados cruzados. No se trataba simplemente del asedio de una ciudad. Era el fin de una era. Para marzo de 1291, las huestes mamelucas rodeaban Acre, la mayor fuerza que el Islam había reunido jamás contra los cruzados. De El Cairo a Damasco, de Alepo a Hama, los emires y sus levas respondieron al llamado del sultán Al-Asraf Khalil. En su núcleo se alzaba la caballería mameluca de élite, soldados esclavos de habla turca, entrenados desde la infancia como maestros jinetes y arqueros, los mejores guerreros de su época. A su alrededor se apiñaban la infantería, los ingenieros de asedio y miles de voluntarios, unidos por la fe y la promesa de la victoria. Incluso los restos de la antigua nobleza ayubí marchaban bajo el estandarte de Khalil, junto con contingentes de Siria, Palestina y tribus beduinas, obligados a prestar servicio. Su arsenal era aterrador. Casi 100 máquinas de asedio, prefabricadas en Damasco, fueron transportadas a través de montañas y bosques hasta la costa. Entre ellos se encontraban catapultas colosales, el Furioso y el Victorioso, cada una capaz de lanzar rocas más pesadas que un hombre. Mineros de Alepo excavaban túneles bajo las murallas, mientras el fuego griego, las granadas de arcilla y la nafta acechaban. Cuando los tambores y timbales resonaban por la llanura, era como si un imperio se hubiera alzado para la guerra. Contra esta tormenta se alzaron quizás entre 14.000 y 17.000 defensores, fracturados, sin líderes y divididos. Sin embargo, en Acre, estas órdenes y reinos rivales se mantuvieron unidos, no por la unidad, sino por la desesperación, conscientes de que eran el último escudo de la cristiandad. Los templarios, bajo el mando del gran maestre Guillaume de Beaujeu, defendían la puerta norte. Los hospitalarios, liderados por Jean de Villiers, custodiaban el bastión central de San Antonio. Los caballeros teutónicos, bajo el mando de Conrad von Feuchtwangen, esperaban en reserva. El reino de Chipre, comandado por el rey Enrique II y su hermano Amalarico de Tiro, trajo caballeros e infantería, reforzados por refuerzos venecianos y aragoneses bajo el mando de Jan de Grail y Otto de Granson. El 6 de abril de 1291, los tambores mamelucos comenzaron a sonar. La última batalla por Tierra Santa había comenzado. Durante semanas, las murallas de Acre temblaron bajo los bombardeos. Ante la mirada aterrorizada de los defensores, colosales trabuquetes comenzaron su trabajo. Durante 7 días y 7 noches, piedras y fuego llovieron sobre la ciudad sin cesar. Las torres se astillaron, los techos se derrumbaron y las calles se llenaron de escombros. El aire mismo parecía estremecerse con cada impacto, mientras las bombas incendiarias incendiaban casas y llenaban de humo los estrechos callejones. Las iglesias estaban abarrotadas de heridos, pero el bombardeo no cesaba.
Sin embargo, los defensores no se quedaron de brazos cruzados. Por la noche, las puertas se abrían repentinamente y grupos de caballeros cargaban contra los campamentos mamelucos. Otto de Granson, Jan de Grailly y otros lideraron audaces incursiones, aniquilando centinelas, provocando incendios y sembrando el pánico antes de retirarse tras las murallas. Estas incursiones ganaron un tiempo precioso, pero no pudieron alterar el equilibrio de poder. Las máquinas de asedio se acercaban cada vez más y el cerco se estrechaba con cada día que pasaba. Finalmente, el 18 de mayo, los mamelucos lanzaron su asalto final. Ola tras ola se lanzaba contra los muros, mientras escaleras y torres avanzaban bajo una tormenta de flechas y piedras. En el frente oriental, el rey Enrique II de Chipre y su hermano Amalarico lucharon desesperadamente para contener la marea. Cerca se alzaba la Torre de los Malditos, una de las fortificaciones más altas de Acre. Su captura permitiría al enemigo dominar las murallas con proyectiles, y los cruzados sabían que su pérdida sería catastrófica. En la puerta norte, Guillaume de Beaujeu y los templarios resistieron a los ejércitos de Ama. Durante un tiempo, resistieron, repeliendo cualquier intento de abrirse paso, pero pronto llegó a Beaujeu la noticia de que la Torre de los Malditos estaba al borde del colapso. Él personalmente lideró un destacamento de templarios hacia la brecha, mientras que los hospitalarios, al mando del mariscal Mathieu de Clermont, se apresuraron a reforzar la posición. La lucha se prolongó durante horas, pero la presión era implacable. Finalmente, los egipcios tomaron la torre. Con su caída, los templarios y hospitalarios fueron repelidos hasta la puerta de San Antonio, separados de los defensores chipriotas en la puerta oriental. En la confusión de la retirada, se produjo el desastre. Una flecha alcanzó al gran maestre Beaujeu. Al principio, los hombres creyeron que había dado media vuelta para huir, pero alzó el brazo, con su último aliento, declaró: No estoy huyendo, estoy muerto. Aquí está la herida. Momentos después, fue sacado del campo de batalla para no volver a levantarse. No muy lejos, el mariscal de Clermont también fue herido de muerte, luchando con igual valor. El liderazgo flaqueó. Jan de Villiers, el gran maestre hospitalario, intentó reunir a sus hombres en la puerta de San Antonio, pero él también fue abatido y se lo llevaron sus seguidores. Con sus líderes desaparecidos y sus defensas derrumbándose, las líneas cruzadas se rompieron. Las calles de Acre se sumieron en el caos. Soldados y ciudadanos huyeron hacia el puerto, mientras las llamas se elevaban a medida que el enemigo avanzaba. En los muelles, los caballeros restantes formaron una retaguardia desesperada. Su sacrificio permitió que el rey Enrique, Amalrico, Juan de Grailly, Otón de Granson y el herido Juan de Villiers fueran llevados rápidamente a bordo de los barcos y puestos a salvo. Pero para miles, no había escapatoria. Los últimos supervivientes se retiraron a la fortaleza templaria bajo el mando del mariscal Pierre de Sebrey.
Durante días resistieron, esperando clemencia. No la hubo. Cuando los mamelucos asaltaron la ciudadela, los defensores fueron aniquilados hasta el último hombre. La caída de Acre marcó el fin. Tras casi 2 siglos de guerra, los estados cruzados en Tierra Santa ya no existían.